Paz y paz para cada uno de ustedes, mi querido amigo. Traigo nuevamente una explicación. Religión es estiércol del mundo, ¿sí? La basura del mundo, la religión. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipo que él tenía eso como mierda, como basura, la religión, cuando él era antefariseo. Cuando era antefariseo y era celoso de la ley de Moisés y perseguía la iglesia de Cristo. Todo eso, lo que él estudió, toda esa teología que él estudió, todo eso cosas que él hacía en la religión fariseísta, para él era una mierda, no servía. Hoy en día está de moda en declararse ateo. ¿Por qué? Vemos en los medios de comunicaciones, especialmente en internet, en las redes sociales, muchos famosos y hasta así mismo anónimos proclamarse antife, diciendo que no creen en Dios en cualquier cosa relativa al ámbito espiritual. Yo entiendo eso, porque lo hacen. Que haya muchos de ellos ateos, también conocidos como hijos de la desobediencia, que nacieron para no creer también. Efesios 5, versículo 6 dice: nadie os engañe de palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Juan 10, 26 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mi amigo, hay personas que se dicen ateos, que no creen en Dios, debido a esta maldición religiosa de esta época, que viene de la época de atrás, pero también a esta época, de este engaño religioso, de las 34,000 denominaciones que hay en el mundo, un poquito más de 34,000. Con apenas una encuesta superficial que se hizo de la historia, podemos ver la cantidad de los males que ha hecho la religión, de las cosas que han causaron y han causado en el nombre de Dios, que han causado las religiones católica, evangélica, adventista, etcétera, etcétera. Guerras, derramamiento de sangre, que nosotros sabemos allá en los países árabes, la guerra que hay siglo tras siglo es por la religión, ¿verdad? Atentados, etcétera, avaricia, poder económico, poder religioso. Esto sin hablar de todo el engaño que por medio de la religión han sido plantados durante milenios y siglos en el corazón de las personas en el mundo, mi querido amigo. Consecuentemente, con la facilidad que se tiene hoy para obtener informaciones, muchas personas toman conciencia de estos males. Consecuentemente, muchas personas, a través de esta tecnología, que gracias a Dios la tenemos, podemos tener información sin salir de casa o sin salir para otro país o para otra parte. Podemos tener esta información y muchas personas ya la tienen y toman conciencia de estos males, y así prefieren decir no creer en Dios para no tener que someterse a cualquiera que sea de esa religión, someterse a hombres, someterse a esos templos, a esa llamada iglesia por los hombres, someterse a esos tales pastores, someterse a esos tales padres, curas, sacerdotes, obispos. Prefieren decir no creen en Dios, muchas personas, para no someterse a esas religiones, a esa esclavitud. Cuando Pablo se refirió a las cosas que después de su conversión se tornó a rehusar y llamó como estiércol o basura o mierda, Pablo estaba hablando justamente de la religión donde él hizo parte, la religión que él practicaba antes de que Cristo iluminara sus ojos, mi querido amigo. Si nos vamos a Filipenses, yo le invito a que lea todo el libro de Filipenses.
Si nos vamos a Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 7, dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible. Pero cuantas cosas era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Entonces, dándonos un aventón Pablo ahí en esas palabras, dándonos un empujón, un aventón. En el texto de Pablo afirma que de hecho la religión es una de las peores cosas que existen en el mundo, mi querido amigo. Es una de las peores cosas que existen en el mundo. O sea, es una verdadera mierda. La religión católica, evangélica, adventista, islámica, mormones, testigos de Jehová, etcétera. Es una verdadera mierda que estropea la vida de billones de personas esparcidas por la tierra, por el mundo, por el planeta Tierra. Estropea la vida de billones de personas. Algún tiempo atrás nosotros hicimos un nuevo y próspero evangelio, que es una de las frases que dice. Estoy hablando de la religión, que algún tiempo atrás ellos hicieron. Y también estoy hablando de algunos hermanos de la gracia que hicieron un próspero evangelio, que de su frase dice: el evangelio y la religión andan en camino opuesto. Es la verdad. El evangelio, estoy hablando de algunos hermanos en el pasado que hicieron eso. El evangelio y la religión inventaron esa frase: el evangelio y la religión andan en un camino opuesto. Cada quien anda en la religión por un lado y el evangelio de Cristo por otro lado, porque no se dan juntos, porque la verdad no va con la mentira. Y esta es una gran verdad, mi querido amigo. La verdad del evangelio de Cristo no va con las mentiras de la religión. Al contrario de lo que muchos piensan, viven basado en apariencia, observando mandamientos, observando cumplimientos y ceremoniales judaicos. Bueno, viviendo de forma religiosa. Muchos que me conocen, que viven por allá por el barrio donde yo viví toda mi vida, saben la religiosidad que viven los evangélicos por allá y los católicos por allá. Ellos mismos saben. Eso no tiene nada que ver, mi querido amigo. No tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. No tiene nada que ver con el evangelio de Cristo, esa religiosidad, esos ceremoniales judaicos, esas cosas, esa apariencia como ellos quieren vivir, no quieren nada que ver con el evangelio de Cristo resucitado. Por otra parte, Yeshua de Nazaret, si Dios en la carne, fue muchas veces atacado justamente porque no cumplía con la religión judaica al pie de la letra. No cumplía al pie de la letra con la religión judaica y fue muchas veces atacado el mismo Dios en la carne a través de Yeshua de Nazaret. Pablo luchó mucho, llegando a desentenderse hasta con Pedro, para que la religiosidad vivida por los judíos antes de la cruz no impregnase a la iglesia, especialmente a la de origen gentílica, hermano. Si nos vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 14, yo le invito a que lea todo ese capítulo 2. Dice: pero cuando vi que no andaba ciertamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obliga a los gentiles a judaizarse? El apóstol Pablo, cuando llegó a Jerusalén, se encontró esa sorpresa, tuvo un fuerte enfrentamiento con el apóstol Pedro. Es notoria la preocupación de Pablo, ¿verdad? Es notoria en que la iglesia no viviese debajo de la religión y de los apóstoles de la circuncisión. Los apóstoles de la circuncisión. Aprenda qué es circuncisión. Es el evangelio de la ley. El evangelio de la ley, sí, la circuncisión del evangelio del antiguo pacto. Al final, este es el propósito del evangelio de Cristo, mi querido amigo. Libertad vidas y mantenerlas libres a cada uno de sus hijos, de sus elegidos,
mantenerlos libres. Al contrario de esto, las religiones evangélicas tradicionales, la pentecostal, la católica, la espiritista y etcétera, la de origen africano también, etcétera, apenas aprisionan a las personas con sus dogmas y ordenanzas que nada tiene que ver, mi querido amigo, con la revelación de Dios para sus pueblos en el nuevo pacto. No tiene nada que ver. El Señor no nos llamó para ser una persona religiosa, ni tampoco esclavo de la religión, esclavo de hombre, esclavo de un templo, esclavo de dogmas, de doctrina de hombres, esclavo de ordenanza, esclavo de estatuto. No nos llamó para eso, mi querido amigo. Al contrario de eso, nos llamó para ser totalmente libres de todas esas cosas. Gálatas 5:1 dice: está pues firme en la libertad con Cristo, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. El sistema religioso actual es un fraude. Ellos se colocan en el lugar del Padre, es decir, en el lugar de Dios. Maldosamente se colocan en ese lugar con muchas maldades para que las personas supuestamente puedan llegar al Padre, supuestamente según la religión, mi querido amigo, puedan llegar al Padre, porque ellos se hacen intermediarios entre nosotros y el Padre, cuando ya Cristo abrió un camino directo para nosotros tener acceso a Dios, porque ya Dios mora en cada uno de nosotros, mi querido amigo. Ya Dios mora en cada uno de nosotros. Y infelizmente eso es lo que hace la religión, esclavizar. Infelizmente. Yo le invito a que lea todo el libro de Filipenses, creciendo en el crecimiento que procede de Dios, mi querido. Por vuelta del año 61 después de Cristo, el apóstol Pablo estaba en una prisión, mi querido amigo. Es probablemente que Pablo habría escrito la carta a los filipenses en algunos momentos entre los años 60 y 62 después de Cristo, cuando él estaba en Roma, probablemente. Entonces yo le invito a que lea ese libro, mi querido amigo. Es muy bueno y da muchas explicaciones. Filipo fue el primer lugar a Europa donde Pablo predicó el Evangelio formalmente. Fue en Filipo que Pablo predicó el Evangelio allá en Europa por primera vez. Uno de los principales motivos por los cuales Pablo escribió las epístolas fue de expresar su gratitud, la epístola de Filipenses, de expresar su gratitud por los afectos que los santos de Filipo le mostraron y por su auxilio financiero que les prestaron durante su segundo viaje misionero y su encarcelamiento a Roma. Entonces yo le invito a que lea todo ese libro. Más allá de eso, mi querido amigo, Pablo alabó a los miembros de Filipo por su fe en Cristo Yahshua y le dio consejos pautados e informaciones al respecto recibidas de un miembro de Filipenses llamado de Epafrodito. Entonces ese libro es muy bueno, muchos consejos de Pablo para la iglesia de Filipo, y de ahí nosotros aprendemos mucho. Sus pensamientos centrales es simple, amigo. Solamente en Cristo son posibles la verdadera unidad y la alegría de vivir, mi querido amigo. En Cristo resucitado. Solamente es posible la verdadera unidad de los hermanos, de sus elegidos en Cristo resucitado, y la verdadera alegría de vivir en libertad. Gracias y paz para cada uno de ustedes.